Esto es El vino es el pretexto. Este podcast es posible gracias a Bon Vivant. Descubre experiencias únicas de vino, gastronomía y cultura. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más del Vino es el pretexto y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, Adela Pereira. Escuchen la entrevista completa. Hola Adela, pues muchísimo gusto de tenerte aquí en el podcast El Vino es el pretexto. De verdad es un súper honor por la persona, la figura que representas en el mundo del enoturismo y pues gracias por aceptar nuestra invitación. Al revés, es un gustazo estar aquí contigo, Marisa, y con tus oyentes y para charlar de dos de las cosas más extraordinarias que hay en el mundo, que es el vino y el turismo. Y el combo ya, el maridaje es perfecto. Así que encantada. Claro, pues ¿quién mejor que tú que puede hablar de estos dos temas? Que eres de verdad una autoridad en el mundo del vino y en el mundo del enoturismo. Pero vamos primero a platicar un poquito para que la gente te conozca, Adela, que es difícil que no te conozca la gente que estamos en el mundo del vino, pero quisiera que nos platicaras de tu boca. Platícanos un poquito quién es Adela Pereira, platícanos. A ver, en lo profesional, si hablamos en lo profesional, pues lidero un equipo que estamos orientados a ayudar tanto a bodegas como a destinos a captar más visitantes, a vender más vino durante las experiencias enoturísticas y todo eso lo hacemos con herramientas digitales de última generación y con un equipo hiper especializado en el mundo del vino. Es lo único que hacemos, respiramos vino mañana, tarde y noche. Trabajamos en muchas partes del mundo, como se me nota en el acento, soy española, más concretamente, orgullosamente riojana, muy riojana, orgullosa, o sea, riojana de carnet de identidad, de cédula de identidad, que se dice en México, y de corazón, de las dos cosas. Enamorada de México, perdidamente enamorada de México, después de tantos años trabajando en el maravilloso país que tenéis. Y básicamente eso. El equipo que lidero es la empresa que se llama Alvar, con V, A-L-V-A-R, B corta, que se dice en México. Y básicamente eso, súper enamorada del vino y convencida que tenemos una de las profesiones más bonitas del mundo, porque en enoturismo somos ese intérprete que hace de puente entre el vino, que es cultura, que es tradición, que es historia, que es identidad, que es cultura, y las personas. Y nosotros tenemos las personas y sus corazones y sus mentes, y nosotros tenemos ese maravilloso privilegio de servir de intérprete entre esos dos mundos, entre el vino y los corazones de las personas. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que nunca había sido más feliz en un trabajo desde que trabajo en el mundo del vino, ¿eh? Coincido completamente contigo. A ver, Adela, hay otras preguntitas antes de entrar ya en materia para conocerte un poquito más y tus gustos personales, sobre todo, como persona, ¿no? ¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo? Depende para qué. Yo es que tengo muchos favoritos. A mí depende para qué. Por ejemplo... Dame dos ejemplos de dos ocasiones. Quizá por reciente, Cultura París, porque acabo de hacer un viaje muy bonito. Cultura también Madrid. Cultura también Ciudad de México. Es que se me ocurren tantos planes. Ciudad favorita. Es que no te podría decir una ciudad favorita. Y me cuesta. Ya sé que hay que decir una, pero me cuesta. Para volver Logroño. Sí, tengo muchas ciudades favoritas. Muy bien. ¿Y tu vino favorito? ¿O dos? O dos. Pues mira, probablemente va a ser un buen champán francés. Estupendo, un buen champán francés. Y me lo estás poniendo difícil. Y soy una loca del palo cortado. Estoy quedando como poco riojana, sí, pero estoy enamoradísima de los vinos de Jerez y del palo cortado. Claro, el Jerez de verdad es uno... Sí, a mí también me encantan los vinos de Jerez. Y fíjate que es un vino que a lo mejor no es... Digo, aparte de los vinos de Jerez dulces, los vinos de Jerez secos no todo el mundo los aprecia, no todo el mundo los conoce, ¿eh? Pero yo, igual que tú, amo Jerez, ¿eh? Yo creo que
no están de moda, vamos a decir. Bueno, ahora sí, la verdad están haciendo un trabajo extraordinario desde la DEO Jerez y están haciendo unas campañas extraordinarias explorando los maridajes culinarios de Jerez. Así es. Y no solamente de Jerez, también en Montilla Moriles se hacen unos vinos extraordinarios y divinos también, cada cual con sus variedades, ¿no? Sí, cualquiera de las dos me parece un planazo. Excelente respuesta. Y por último, ¿tu maridaje favorito con cualquier cocina internacional o a lo mejor nos quedamos en La Rioja con menú muy riojano? Pues mira, sí, Sí. me quedo con súper español. Un buen Rioja clásico con un plato de buen jamón. Ahora sí, española total. Me acaba de quedar como súper español, pero muy sentido. Un buen jamón con un buen vino. Rioja clasicazo, clasicazo. El que quieras. Maravilloso, maravilloso. Muy bien. Me has ganado. Comparto tus gustos, Adela. Bueno, ya te me adelantaste tú un poquito, anticipaste que eres riojana, llevas 25 años trabajando en el marketing y la publicidad y bueno, pues yo me imagino que crecer en La Rioja ha sido que de modo natural te hayas involucrado mucho con esta cultura del vino. Pero mi pregunta es más en el sentido profesional. ¿Tú desde chiquita tuviste claro que querías trabajar en el mundo del vino o fue algo que se fue dando poco a poco? ¿Cómo empezaste con esto, Adela? ¿Cómo te involucraste de lleno y de manera profesional en el mundo del vino? Pues muchas gracias por la pregunta. En realidad, yo siempre tuve claro que quería trabajar en comunicación. Siempre me gustó la comunicación. De pequeñita, viendo los dibujos en la tele, lo que más me gustaban eran los anuncios, las historias que contaban en los anuncios. La posibilidad de contar algo con historias me ha parecido siempre súper atractivo. Y luego, como tú dices, la verdad es que vivir en Rioja es un camino casi natural, eh, porque juntas vocación con contexto y da igual o sea, vocación, comunicación más contexto Rioja es igual a hablar de vino y vivir el vino, ¿no? Es un poco el combo inevitable. Súper bien, padrísimo. Pues es que creo que muchas de las personas que nos gusta y nos encanta el vino y no crecimos en un país históricamente vitivinícola, híjole, de veras, envidiamos de buena manera a la gente que como tú ha crecido con esta cultura y desde chiquillos han estado involucrados. Muy bien. Te voy a presumir un poquito. Actualmente tú tienes tu empresa de consultoría y has trabajado, pero antes de esto trabajaste, voy a mencionar algunas de las cosas con las que has trabajado, en el Consejo Regulador de La Rioja. Trabajaste para Muga, Pago de los Capellanes, LAN, Pierola, Pere Ventura. Fíjate, Pere Ventura es un vino que yo vendo acá, distribuyo. Me dio mucho gusto saber que tú trabajaste para ellos, sí. Montes Chanic, en el Comité Exportador de Vinos de Chile, Casillero del Diablo. Todos estos trabajos seguramente pues, te han llevado a tener esta grandísima experiencia en el sector del enoturismo. A lo largo de estos años, Adela, ¿cuáles crees o qué has visto tú? ¿Cuáles han sido los cambios más relevantes y más significativos a partir de tu primer trabajo al día de hoy que ya cuentas con tu empresa de consultoría? Platícame un poquito en resumen, me imagino. No se parece nada, no se parece, o sea, sí, vamos a ser, para ser un poco más precisos, sí que se parecen muchas cosas y en otras ha habido una evolución extraordinaria, ¿vale? Es cierto que el mundo del vino y el mundo de la comunicación del vino es muy tradicional y sigue unos códigos de prestigio, de comunicación que se conservan a lo largo de décadas, marcadas principalmente pues por los vinos franceses, ¿no? Por su manera de comunicar. Es como si tú ves una etiqueta de un Gran Cru, pues no sabes si está hecha hace un siglo, 50 años o antes de ayer, porque básicamente es lo mismo. Es como es un sector, vamos a decir, poco propenso a las modas. Sí. Y es un sector que en su versión más clásica
solo cambia si es estrictamente necesario, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto que, que se mantiene esa constante y paralelamente también ha habido ciertos sectores dentro de o ciertos segmentos de esa comunicación en los que, por supuesto, se ha producido un cambio extraordinario. Por ejemplo, si hablamos de enoturismo, ¿no? El enoturismo es el bebé del vino, porque eh, es un invento, si me permites, ¿no? Con muchas comillas a los lados. Es un invento tan reciente, y somos tan jóvenes en lo que se refiere a enoturismo, que, que sí, es que somos unos bebés, ¿no? Ahí se ha abierto un nuevo código, un código además que bebe directamente del turismo, de ese mercado por elevación que es el turismo, ¿no? Yo digo muchas veces que enoturismo es una palabra que tiene 10 letras, de las cuales 7 son turismo y eno son solamente 3. O sea, que el enoturismo es más turismo en muchas ocasiones que vino, ¿no? Y eso sí que ha supuesto un cambio de códigos y, si casi se me permite decir, una revolución o por lo menos una conversación nueva, una conversación distinta, mucho más personal, mucho más de tú a tú, mucho más directa, que pueden desarrollar las vinícolas con sus clientes finales, porque hasta hace muy poco tiempo, antes del enoturismo, básicamente, todas las conversaciones eran en un único sentido, ¿no? Una bodega podía decir, pero no le podían responder. El enoturismo y además con el tema de los intermediarios, pues a quien quizá le llegaba ese retorno de la conversación era a tu distribuidor, pero Claro. no a ti como elaborador, ¿no? El enoturismo creo que lo que ha facilitado es esa conversación, esa comunicación bidireccional en la que la bodega por fin puede tener un contacto con quienes disfrutan en último término de esos vinos, y me parece que es una oportunidad extraordinaria. Claro, ha venido a revolucionar y a crecer sobre todo la cultura del vino para todas a la gente que nos gusta el vino, pues ya no nos quedamos simplemente con la copita en la mesa. Buscamos siempre la manera de ir a ver dónde se produce esa copa que tanto nos gusta, ¿verdad? Padrísimo, Adela. Mira, otra cosa interesantísima que quiero que nos platiques y que les va a encantar aquí a toda la gente que de México nos escucha. Ya platicábamos que tienes una empresa de consultoría en donde tu compromiso es ayudar a estas empresas a desarrollar estrategias de enoturismo. Y bueno, pues a empresas en particular. Pero aquí hay una cosa que me pareció sumamente interesante, que no solamente haces consultorías para bodegas, sino también haces una aceleración de destinos. Y esto acá a nosotros nos va a sonar muy familiar porque acabas de hacer un gran trabajo para el estado de Guanajuato. Imagina recorrer la Toscana, perderte entre viñedos centenarios, descubrir bodegas boutique y saborear el vino justo donde nace su historia. Este octubre, únete al Enotour por Italia de Bon Vivant. 12 días de experiencias exclusivas, vistas a viñedos seleccionados y gastronomía de primer nivel. El cupo es limitado, reserva tu lugar y vive el enoturismo en su máxima expresión. Descubre más en bonvivantmexico.com. ¿Qué representó y qué retos encontraste en acelerar este nuevo destino como lo es Guanajuato, un país de nuevo mundo que está empezando pues a abrirse al mundo en el tema del vino? ¿Cómo fue tu experiencia acá con la región vitivinícola de Guanajuato? Bueno, Guanajuato está y estará para siempre en mi corazón. Es un destino extraordinario, un destino con una energía, con un deseo, con unas ganas increíble, con una fuerza y con un compromiso que a mí me ha ganado desde el punto de vista tanto personal como profesional. Unos equipos humanos que verdaderamente ponen toda la carne en el asador y que ha sido un gusto trabajar con 21 vinícolas que hemos trabajado de forma simultánea. El hecho de una aceleradora de destino, para que quien nos escuche, básicamente es un proceso
en el que se trabaja con grupos de bodegas sucesivamente hasta completar, como en Guanajuato hemos trabajado con las vinícolas que elaboran el 96% del vino elaborado por bodegas que están abiertas a enoturismo. O sea, básicamente hemos trabajado con la gran mayoría de bodegas que productoras con enoturismo, ¿vale? Entonces, es un proceso de aceleración, trabaja dos grandes áreas. La primera es la de la capacitación, que creo que es súper importante. Capacitación para los equipos de enoturismo en áreas tan diversas como oferta enoturística, o sea, cuál es mi portfolio de experiencias, qué voy a ofrecer, cómo lo voy a ofrecer, mi calendario de eventos, todas estas cosas. Formación, por ejemplo, en ventas, para que los equipos de enoturismo sepan cómo vender vino. En hospitalidad, cómo recibir a los visitantes, protocolos. También mucha capacitación para los líderes de los equipos, retail, ventas, toda esa parte. Y luego hay otra parte también fundamental, parte de las capacitaciones que damos la verdad es un currículo muy, muy extensivo. Hay otra parte en la que trabajamos herramientas digitales, principalmente centrales de reservaciones, e-commerce y sistemas de fidelización. Esos sistemas de fidelización que nos conectan tanto la central de reservaciones con el e-commerce y que hacen, junto con Business Intelligence, que podamos seguir en contacto con los visitantes que han venido a nuestra vinícola una vez que se van de nuestra casa, ¿vale? Todas estas herramientas que las implementamos y las adaptamos y customizamos para cada una de las vinícolas, y ellos son independientes a partir de ese momento, también luego les enseñamos cómo gestionar ellos directamente todas estas herramientas. O sea, básicamente es, por una parte, mucha capacitación en habilidades de enoturismo, y luego muchísimas habilidades digitales. La verdad es que en Guanajuato todas las vinícolas con las que hemos trabajado disponen de las herramientas digitales de última generación más avanzadas que hay en todo el mundo. Ya no te voy a decir en México, sino en cualquier destino turístico de primer nivel en estos momentos, a la altura de Estados Unidos, bueno, lo último que existe, y ellos mismos son capaces de gestionarlos por su cuenta. ¿Qué es lo que consigues con eso? Pues que todo un destino avance muy rápidamente y a la vez. Porque lo que ocurre muchas veces en los destinos es que contamos con bodegas que viven en circunstancias muy distintas. Tienes desde una bodega muy chica que produce 2.000 botellas al año, hasta bodegas que producen 1.000.000 de botellas al año. Y todos ellos con enoturismo y con casuísticas muy distintas, muy dispares. Si quieres que un destino progrese rápidamente y a un nivel extraordinario, el método de prueba y ensayo es muy lento. O sea, necesitas un método probado que de repente empuje, acelere a todo el destino de una manera simultánea y competitiva. Padrísimo, y es integral porque abarcas un montón de áreas y siempre pues en beneficio del estado mismo, de la región, y pues todas las bodegas caminando juntas. Maravilloso, te felicito. Sí, la verdad es que hemos visto cosas, o sea, cifras como... también pasa una cosa con las cifras, ¿no? Con las cifras, en muchas de las vinícolas ni siquiera se tiene un registro de cuántos visitantes se reciben o de qué facturación se consigue a través de enoturismo, ¿no? Uh-huh. De las pocas que tenían registros fiables, hemos visto casos en los que directamente duplicaban su facturación con las herramientas y la capacitación adecuada, ¿no? Porque el enoturismo es extraordinario, es maravilloso, pero además tiene que ser rentable. Claro, no, y Guanajuato ha crecido muchísimo, ¿eh? Yo estoy segura que todo el proyecto que desarrollaste con ellos, pues les ha servido muchísimo. Así que, pues muy bien, un caso de éxito, totalmente. Felicidades. Muchas gracias. También eres una de las precursoras en el tema del podcast, pero específicamente enfocado al marketing digital en los negocios del vino.
iniciaste tu podcast en el 2020 en plena pandemia. Te aventaste a empezar tu podcast y bueno, pues te hemos escuchado, has hasta platicado con gente de otras épocas, te he escuchado con la inteligencia artificial, nos hemos ido has entrevistado hasta... Fue un experimento muy loco. Fíjate, hace 3 años, bueno, es que nosotros llevamos utilizando inteligencia artificial mucho tiempo, ¿no? Sí. Y hace 3 años dijimos, cuando todavía estaba Sí, las herramientas que tenemos hoy, pues muchísimo más sofisticadas. De hecho, ya hemos dicho, tendríamos que repetirlo ahora para ver el avance, ¿no? Sí. Pero sí, como nuestro podcast es de conversaciones, dijimos, a ver, ¿con quién nos hubiera gustado conversar que no pudimos, ¿no? Y fue un podcast que grabamos 3 entrevistas, una con Julio César, con el emperador, imagínate, el hombre no está para conversaciones, con la Veuve Clicquot, también la madre del champán francés, y con Émile Peinot, también francés, el padre, madre y padre, bueno, el padre de la enología moderna, ¿no? Así es, no hombre, padrísimas tus entrevistas, pero aparte de ellos, has entrevistado pues a muchos profesionales del vino, de bodegas importantes, expertos, líderes de opinión. Y bueno, pues yo estoy convencida que un proyecto como el que llevas del podcast, pues te hace aprender muchísimo, ¿no? O sea, todas estas conversaciones, el conocimiento que se comparte, pues es enorme. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza a través de estos años de tu podcast, lo que te ha dejado? Conversar es escuchar. Así es. Estamos tan obsesionados con emitir que nos cuesta muchísimo escuchar. Cuando el verdadero tesoro de una conversación es escuchar más que emitir. En la escucha está el verdadero tesoro de una conversación. Sobre todo cuando tienes el placer de mantener esa conversación con personas verdaderamente relevantes, ¿no? O por lo menos que tienen cosas interesantes para compartir y la generosidad de querer hacerlo. Claro, claro. Eso lo ves no solamente en un podcast, cuando la gente, híjole, tiene también el mismo gusto, la misma pasión, siempre ayuda, siempre se presta a platicar, a conversar y pues a aprender, ¿no? A compartir conocimiento, que creo que es una de las cosas más grandes que puedan existir en el tema de cualquier materia, ¿no? Pues muy bien, tu podcast yo creo que es uno también de los referentes en el mundo del vino y específicamente pues en el enoturismo, ¿no? Adela, acabas de estar en el International, en el IWINTC, en Chequia. Yo sé que estuviste hace un par de semanas, creo, un evento global, para quienes no conozcan, que es de referencia dedicado al mundo del enoturismo y a la gastronomía. Y bueno, pues ahí se reúnen los profesionales del enoturismo, líderes de opinión, expertos del sector, y tú fuiste una invitada a dar una conferencia. Platícanos de qué fue tu conferencia, qué tema abordaste en este congreso tan importante. La verdad que fue un gusto participar en el IWINTC. Llevamos una temporada de conferencias tremendas porque también a finales del año pasado estuvimos con Naciones Unidas en Armenia, participando en la Conferencia Global de Enoturismo de Naciones Unidas, y en este caso en Chequia fue súper interesante. Había casi 200 profesionales de 44 nacionalidades diferentes, y la verdad es que es una torre de Babel maravillosa en la que todos tenemos en común el amor por el vino, y yo participé dando una conferencia sobre precisamente aceleración de destinos enoturísticos, y en un panel de expertos también en el que en el que debatimos y dimos ideas para ayudar principalmente en este caso más a bodegas, estaba más enfocado a bodegas, a crear experiencias enoturísticas auténticas y con significado. Es un gusto volver a esas conferencias, volver a compartir y a convivir con amigos, porque ya después de tantos años son amigos más que compañeros, y conocer nuevas personas también dedicadas a este mundo de otros lugares. Ponerle cara y cuerpo a gente a la que conoces de mucho Zoom, pero no habías visto en persona nunca, y poder brindar y oír el clink de las copas, no brindar únicamente en Zoom, sino brindar en persona.
y la verdad que son momentos de mucho aprendizaje, ¿no? De nuevo, muchos momentos de conversar, muchos momentos de escuchar y de volver a tu casa con la mente abierta y un montón de ideas nuevas. Conocer además otro destino totalmente distinto, con uvas, con varietales que no había probado nunca, como por ejemplo la Pálava checa, que no conocía esa variedad. Los Riesling checos, que son muy distintos de los Riesling, por ejemplo, alemanes o austríacos. Y la verdad que con el paladar y la mente y el corazón ampliados, pues vuelves más contento a tu casa, ¿no? Claro, recargado de energía, de conocimiento y pues como para poder seguir, en tu caso, dando consultorías pues con mucho más experiencia y más conocimiento. En este Congreso de la Ya, para terminar, dime cuáles fueron, pues tú que estuviste ahí inmersa en con todas estas grandes personalidades, cuáles son, esto ya un poquito más hablando de lo que se prevé en el mundo del vino, en el enoturismo, ¿cuáles fueron las estrategias más innovadoras o las tendencias de mercado más importantes, mejores prácticas para poder impulsar el enoturismo? O sea, para ti, ¿qué es lo más relevante que va a suceder en los siguientes años? Pues fíjate, y desde mi punto de vista, yo veo como dos grandes tendencias que pudieran parecer que son no opuestas, pero sí muy distintas. Por una parte, la vuelta a la autenticidad, a la conexión humana, a la cercanía, al contacto con el mundo del vino donde nace de una manera auténtica, desde no tanto el conocimiento, sino el disfrute directo, menos clases de enología. Todos sabemos ya como, o una parte muy importante de la gente que va a visitar a una bodega ya sabe lo que es la conversión maloláctica y todas estas cosas. La vuelta a esa conexión más humana, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte, el uso de tecnología para facilitar precisamente esa conexión humana, ¿vale? Vamos a utilizar la tecnología para liberarnos de todas esas labores administrativas, algo tan básico como tener una central de reservaciones online, no tener que estar 2 horas al WhatsApp conversando con un cliente para que nos haga una reserva para el sábado a las 12, sino tener un sistema que te libere de esas 2 horas por WhatsApp para enfocarte en lo verdaderamente importante, que es ser un anfitrión extraordinario y crear experiencias inolvidables para tus visitantes, que les hagan enamorarse del vino y que puedan continuar en su viaje de vino, ¿no? Claro, pues muy bien. Ya estaremos ahí al pendiente. ¿Hay algún reporte que saquen con los resultados de...? Yo creo que en la misma página de iWineTC se podrán Cargar las conclusiones. y en sus redes sociales también. Sí, yo creo que van a hacer un resumen de conclusiones y ahí se podrán ver. Maravilloso. Y en las de Armenia también están colgadas en la página de Naciones Unidas, en Enoturismo, la 8ª conferencia, están también. Muy bien. Pues perfecto, Adela. Ya vamos a terminar con la última pregunta, que es una pregunta que se hace siempre a los invitados hasta el final. Y bueno, como tú sabes, este podcast se llama El vino es el pretexto. Para mí tiene muchos significados porque el vino pues me ha hecho viajar, conectar con gente maravillosa. Para mí el vino tiene un gran significado y yo quisiera preguntarte, para ti, ¿el vino es el pretexto para qué? Pues a lo mejor me queda un poco cursi lo que te voy a decir, pero es lo primero que me ha salido, así que te lo voy a decir. Para mí el vino es el pretexto para amar muchas cosas, para amar mi cultura, para amar mi identidad, para amar mi tierra, para amar compartir, para amar a personas, para amar lugares. El vino es el pretexto para amar, en Pues mayúsculas, todas, de la primera, de la A a la R. nada cursi, lo siento muy profunda tu respuesta y te agradezco porque aparte, siendo riojana, me imagino que para ti tiene ese gran significado profundo que el vino te ha hecho pues amar. Seguramente tu región más, tú que has viajado por todo el mundo, que has conocido muchísimas zonas vitivinícolas y regresar siempre a tu casa, a La Rioja, que es
referente en España y en el mundo entero en el tema del vino, pues claro, o sea, eso ha sido el vino que ha hecho que ames más cada vez tu tierra y tus raíces y todo lo que está alrededor. Pues te agradezco mucho, Adela. Gracias de verdad por estar conmigo en este podcast y bueno, pues esperemos tenerte de invitada una vez más, un poco más adelante, porque hay muchísimas cosas que nos puedes compartir y tenemos mucho que aprender de ti. Pero te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Un placer absoluto, Marisa, de verdad, muchísimas gracias a ti por esta conversación extraordinaria y aquí me tienes para lo que necesites. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar este episodio con Adela Pereira y nos escuchamos en un próximo episodio de El Vino es el Pretexto. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @elvinoeselpretexto. Suscríbete si aún no lo has hecho y regálanos un like si te ha encantado este viaje. Este es un podcast de Bon Vivant, producido por Ser Creativo Studio. Nos vemos en el siguiente.